Cuando llego al Bernabéu, en el ambiente se nota. ¿A que sí, señora? ¿A que se nota o no se nota el ambiente? Hola, no me ha hecho ni caso. Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Después de este partidazo ayer contra el Manchester City, hoy miércoles 10 de mayo volvemos a retomar las obras. Así que bienvenido, welcome y disfruta del vídeo. Bueno, pues para mí la verdad que fue un empate bastante agridulce. Yo creo que fue agridulce, para mí fue como una derrota, porque ayer teníamos que haber ganado aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Teníamos que haber aprovechado el apoyo de la afición para poder llevar esa ventaja al Etihad Stadium, que ojalá estemos ahí la semana que viene. Vamos a intentarlo, Bueno, el caso es eso, vivimos un partidazo ayer, un poco raro porque había veces que Benzema no presionaba, veíamos el equipo como muy echado hacia detrás, parecía que era, parecían que eran órdenes de Ancelotti, tener un poquito más de precaución a la hora de atacar y de presionar, porque el Manchester City es el Manchester City, no es lo mismo que la Liga Española. Bueno, y luego encima, después del partido, sacaron la imagen, una imagen en la que se veía que el balón había salido claramente en el gol del City, más luego la posible roja, esa entrada que le hicieron a Camavinga, esa entrada a los gemelos, que es una verdadera locura y tenía que haber sido expulsado, creo que fue Bernardo Silva. Así que bueno, el efecto Negreira está haciendo mella también en la Champions, madre mía. Bueno, eliminatoria súper abierta para el partido de vuelta en el Etihad Stadium contra el Manchester City la semana que viene, el miércoles, así que esperemos llevarnos la victoria e ir a Estambul a la final. Bueno, comenzamos la vuelta, esquina de la Torre B, ya volvemos a tener tráfico aquí en la zona, en Concha Espina in the Nights, Plaza de Lima a nuestra izquierda, y aquí tenemos el Templo Blanco, que ahora mismo es gris. No habrá muchas horas porque el sábado volvemos a tener partido aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, así que me imagino que no avanzarán mucho porque ya el viernes comenzarán de nuevo a recoger. Así que nada, cruzamos in the night, semáforo en verde para los peatones, y vamos a ver qué es lo que están haciendo, si han traído nuevo material y si tenemos alguna exclusiva alrededor del estadio. Bueno, subimos la mirada, más bien el dispositivo. Aquí a la derecha tenemos toda la parte de Concha Espina, parece que ha venido un nuevo tráiler con nuevo material. Ahora cuando pasemos por ahí, bueno, ¿qué? Nah, vamos para allá, tío, déjate ya de vaguear y ve para allá, anda. Pero bueno, un paté. ¿Qué hace ahí el paté? Vamos a ver por qué. Bueno, es que está cerrado. No tiene pinta de que sean lamas, No tiene pinta de que sean lamas, porque vienen en otros camiones diferentes a este. Aunque bueno, la puerta está abierta, vamos para allá. Pues por lo que estoy viendo ya parece que han descargado todo el material que han traído aquí. Es posible que empecemos a ver toda esa colocación que hemos visto también en la Torre C. Pues ahí podemos ver ese material para la salida de humos que van colocando entre estas costillas que hemos visto durante todos estos meses. Me imagino que el material que han traído es para colocarlo, al igual que en la Torre C, en esa parte. Ahí en la parte de Castellana también han traído nuevo material. Luego cuando estemos en el montículo de Bélgica podremos ver, hasta incluso allí en la Torre C, hay un montón de nuevo material. Mira. Hay muchísimo material. Ojo, porque tengo unas ganas enormes de ir para allá. Bueno, pues aquí tenemos la Torre B, las lamas, esas nuevas lamas que colocaron en la parte baja. Veremos a ver cuándo traen más lamas, me imagino ya que la semana que viene. Y veremos a ver si quitan esos adhesivos protectores. Ya sabéis que llevan todas las lamas nuevas que traen al Santiago Bernabéu. Me has visto cómo terminan de colocar ese material en los diferentes pasillos, en las diferentes plantas o niveles que tiene la parte baja de la Torre B, la parte visible de la Torre B, más bien ese material que imagino que serán anclajes para la colocación en vertical de las lamas, ya el recubrimiento final de esa torre, la Torre B. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos toda esta parte de aquí donde ya han enfoscado todas esas tapias, nuevas tapias, ese futuro elevador de servicios que va a estar en esa zona, un camión para ayudar a transportar ese nuevo material, carretillas, lagunita dorada y ese nuevo material que han traído en el día de hoy, que hoy es 10 de mayo de 2023. Seguimos, avanzamos, a ver que han traído nuevo material.
A ver. A ver. A mover. No veo nada, Me está dando el sol en el dispositivo y no veo nada. No veo nada, Lo siento mucho. Vosotros me diréis lo que hay en el interior. Veo un cono. Nada, y nada más, Nada más. Desisto. Me voy hacia Castellana. Adelante Real Madrid, lo. Vas a ser campeón de Europa. Bueno, poco a poco hemos ido viendo cómo colocaban los andamios en la parte sur a la parte central. Han ido acabando con ese recubrimiento final de la viga museo en la parte inferior. Y he de decir que hay una parte en esta parte sur de la viga museo que aún no han colocado ese recubrimiento final. Mirad cómo esta parte de aquí se puede ver perfectamente entre comillas, pero podemos ver que hay todavía zonas y sectores donde no han colocado esa última capa de recubrimiento. Así que nada, vamos a ver si están colocando también nuevas lamas en la parte de la visera. Bueno, está teniendo un éxito rotundo el vídeo ese que hice de 9 minutos con la llegada de las lamas en la visera. Aparte del directo que estuvimos aquí hablando, teniendo ese feedback con todos vosotros y vosotras, el vídeo de 9 minutos que hice tiene como 50 y pico mil visitas y es una verdadera locura. Ha triunfado y es normal porque son las primeras lamas y estuvimos aquí nosotros exclusivamente viendo cómo las colocaban. Ya sabéis que las iban colocando totalmente desnuditas, sin ese plástico protector, porque luego arriba, con la forma que tiene esa parte de las viseras, pues es prácticamente imposible quitar los plásticos. Por cierto, tenéis el vídeo reacción aquí en el Santiago Bernabéu. Sé que hemos empatado y no os apetece mucho, pero yo os invito a que lo veáis porque me salió una reacción muy buena. Así que lo tenéis aquí ya subido en el canal. Esa reacción al Real Madrid 1, Manchester City 1. Bueno, aquí tenemos la parte de Castellana, la fachada oeste. Estamos viendo ya cómo se vuelven a reactivar por pocos días, pero se vuelven a reactivar. Ahí vemos una hormigonera, un camión que abandona la zona, creo que va vacío. Sí, va vacío. Ahí al fondo seguimos viendo esos trabajos que se están completando en la parte de la viga museo, que imagino que este verano ya estará totalmente habilitada. Ahí vemos cómo siguen introduciendo material al interior, plataformas. El material que hemos dicho antes y que hemos visto está justamente en esta zona de aquí, así que no llegamos a verlo y a visualizarlo desde este lado. A ver si desde el montículo de Honduras lo podemos ver. Y las nuevas lamas en la visera que vimos el otro día aquí en exclusiva, lo que decía. Mirad todos los paneles que han puesto ya, todos los sectores que han cubierto. El de la derecha lo han dejado a medias, como el Real Madrid nos dejó ayer a todo el madridismo con ese empate aquí en el Santiago Bernabéu. Bueno, aquí faltan unas 1, 2, 3, 4, 5, 6 lamas más o menos por completar este sector. A ver si desde la parte norte de Castellana podemos ver que hayan traído nuevas lamas y nuevo material. Así que bueno, pues vamos para allá a ver las novedades, majos. Ya es oficial, Busquets dejará el Barça a final de temporada. Bueno, pues vamos a intentar asomarnos gracias a esta valla que tenemos justo aquí en Castellana para ver ese nuevo material. Mira, han traído nuevas botellas de agua Fontecabras, agua mineral natural, muy fresquita, muy rica, totalmente natural, 100% natural. Anuncio patrocinado por Fontecabras, no te lo pierdas. Sigue y quédate en el vídeo. Bueno, pues aquí tenemos, es mentira, no me pagan y le acabo de hacer publicidad gratis. Bueno, aquí tenemos ese nuevo material que están trayendo y que están dejando ahora mismo en la parte norte de Castellana. Todas esas máquinas que van a dejar en la parte de la viga museo, ya sabéis, porque han dejado más material como este en diferentes épocas del año. Ahí lo podéis ver, unas más grandes, otras más pequeñas, eso dijo ella. Bueno, pues vamos dejando atrás la Castellana, vamos dejando atrás la fachada oeste. No veo nuevas lamas, la verdad, no veo nuevas lamas, hasta incluso no veo lamas en sí, en resumidas cuentas, para seguir subiendo a la parte de la visera. Si es verdad que veo movimiento. Ahí tenemos una plataforma, ahí está la plataforma. Imagino que será una plataforma de oruga, que es la que suelen tener en la parte superior del estadio. Así que vamos a andar lentamente, porque aquí en cualquier momento pasa cualquier cosa. Vamos a andar lentamente hacia el fondo norte. Aquí dejamos también atrás
la Torre C, que ahora la veremos desde más cerquita. Bueno, pues me gusta, me gusta. Poco a poco se va a ir reactivando la obra. Aquí estaremos nosotros, el canal de JR, el canal de Jesús Ramírez, para inmortalizar y visualizar todo lo que vaya pasando. ¿Han puesto un radar aquí? ¿Esto es un radar? ¿Han puesto un radar aquí, en serio? ¿O qué es esto, tío? ¿O es para fichar? ¿Han puesto un radar aquí? ¿Pero aquí para qué? No lo entiendo. ¿Para qué ponen un radar aquí? No lo sé, de verdad. Es que no lo entiendo. Es decir, aquí no pasa maquinaria, pasan camiones, pero pasan lentos. Estoy flipando. Estoy flipando. Bueno, pues nada, a ver si se me pasa el enfado, porque es que no me parece... Ahí va, pensaba que me estaba tocando el claxon a mí. No me parece ni medio normal lo que estaba viendo. Han colocado un radar ahí. Estoy flipando. Bueno, pues estamos volviendo a tener movimiento en esta zona. Acordaros de que la semana pasada hicieron un intento, un amago de subir esa plataforma de unión del Skywalk, y ahora mismo pues tenemos viseras, ¿no? Tienen pinta de que son viseras. Ya sabéis que la traen por fascículos y que las tienen que ir uniendo y formando para luego posteriormente en 1 o 2 días pues subirlo, en este caso será a la parte de la esquina de la Torre C, donde estamos ahora mismo. Aquí las tenemos desde Cerriquita. Vemos todas esas piezas blancas que van a ir montando para formar las viseras de la esquina de la Torre C. Ole, ole, que bien me ha salido. Nada, voy a echar un último vistazo a esta parte de Castellana, a ver si por un casual vemos entre todos, porque 2 ojos, bueno, 4 en este caso porque yo llevo gafas, a ver si todos los ojos que estamos viendo ahora mismo estas imágenes podemos ver, o alguien ve que están las lamas para la parte de la visera, pero creo que no, creo que no, tengo las gafas totalmente graduadas. Ahí veo chapa, ahí al fondo, ese nuevo material que ha traído la góndola, aislante también, esos paneles sándwich, y bueno, pues ya llegando aquí a Torre C, pues lo que hemos visto ahora, todas estas piezas para formar y para seguir instalando esas viseras, en este caso en la Torre C. ¿Por qué me tocas el claxon? ¿Qué te he hecho yo para merecer esto? Ya han empezado, ya han empezado a montarlas. Ahí les vemos. Ya, es que tienen que tener como un croquis, ¿no? Porque decir, a ver, esa pieza va ahí, esa pieza va allí, esta pieza va aquí. Tiene que ser complicado, tiene que ser complicado. Bueno, y si nos fijamos entre estas costillas, ahí podéis ver que han terminado de colocar todo ese material para la salida de humos. Mirad qué bonito queda, Ojalá todas nuestras casas fuesen así de bonitas. Pues esto mismo es lo que tienen que hacer ahora mismo en la Torre B. Sin más dilación, nos metemos ya en el precioso mundo del Fondo Norte. Y Rafael Salgado, bienvenido si te acabas de incorporar al vídeo. Oye, me acabo de cruzar con una familia de Murcia muy majos. No ha querido salir el señor, pero desde aquí les mando un saludo enorme. Aquí tenemos las estructuras para las puertas del Fondo Norte, en este caso la puerta 27, donde están trabajando en estos precisos instantes. Tenemos contenedores, vallas que van quitando del partido de ayer. Y ojito, cuidado, porque siguen subiendo lamas. En este caso imagino que será para la parte de la cubierta, que no sé cómo estará la cubierta, pero ojito, cuidado, porque tiene que estar ya muy avanzada, tiene que estar en las últimas. He de decir que estuvimos en el lateral este viendo el partido y ya habían colocado prácticamente toda la primera capa en esa cubierta. Quedaba un trocito pequeñito, pequeñito, pequeñito. Este sábado sacaré, a ver, ojo, porque ahí están quitando, este sábado sacaré la parte de la cubierta. Están quitando esos enganches provisionales de las costillas. Ya sabéis que han ido colocando esas uniones fijas entre la fachada y las costillas. Vamos a contar cuántas tenemos. Subimos por aquí, ayudadme, ya tengo una edad. Y aquí estamos en frente del restaurante José Luis. Creo que tenemos prácticamente todas las uniones fijas, totalmente colocadas e instaladas. Otro que me toca el claxon. Ahí están. Todas totalmente colocadas, e instaladas. Y como hemos visto ahora, hace unos segundos, estaban quitando la provisional de otro lado, así que me imagino que colocarán otra más, esa ya en la parte orientada a la Torre D. Fíjate, todas ya prácticamente colocadas, a falta de colocar
en la parte ya de la torre D y torre C, que ahí podemos ver los enganches, pero aún no tenemos las uniones. Quitamos zoom, volvemos al modo gran angular, vamos a subirnos un poquito más, dejamos también ahí atrás la parte de las viseras que están montando en la esquina de la torre C, armarios que se van quedando vacíos después de ese izado y colocación de las lamas para la parte de la visera. ¿Qué más tenemos por ahí? Poco movimiento veo hoy aquí, muy poco movimiento veo hoy en el fondo norte. Lo que sí veo, bueno, ahora lo veremos mucho mejor cuando me mueva, es que siguen con las tapias construyendo esos tabiques entre costillas en la parte más cercana a la torre D. Ahora lo veremos, así que dejamos el modo gran angular para que veáis toda la parte norte del Santiago Bernabéu y nos vamos hacia el lateral este. Y Padre Damián, vamos para allá. Ahí podemos ver cómo siguen trabajando en los interiores, ahí podemos ver cómo siguen construyendo esas tapias que dentro de poquito enfoscarán. Aquí sí tenemos movimiento, fíjate. Aquí sí tenemos movimiento. Voy a ir mirando para atrás para que no me pille ningún coche. Mira, ¿ves? Ya me han tocado... Bueno, no puedo decirlo. Aquí tenemos dos plataformas rodeando la unión fija que tenemos ahí. Dos plataformas que parecen como moscas por la noche, ahí rondando la oreja, subiendo, bajando. Si quitamos el zoom vemos a nuestra izquierda que también ya han colocado y han construido todas esas tapias. Veremos como poco a poco van a ir enfoscando también todos esos sectores de esta parte más cercana del fondo norte con la torre D. Au Paletti, me cago en... Bueno, pues ya llegando a la parte del lateral este. A ver, que están verde. Tranquilitos. Bueno, pues eso, llegando ya a la parte este del estadio, dejando atrás el fondo norte. Me comunican por el pinganillo. Sí, hola. Sí. Vale, perfecto, muchas gracias. Oye, que están colocando nuevas lamas en la parte central del estadio, del lateral este. Así que vamos para allá, dejamos atrás Rafael Salgado. Mira, justo. Sí, muchas gracias, Muchas gracias por la información. Mira. Mira. Bueno, vamos para allá porque tengo unas ganas enormes de ver dónde las están colocando ya. Me imagino que estarán cubriendo toda la mitad superior de la parte central. Ya tenemos colocado el toldo protector de la entrada hacia el Tour Bernabéu. Aquí lo tenemos, Tour Bernabéu. No me lo puedo creer. ¿Cómo os lo cuento? ¿Os acordáis de algo que estaba pasando aquí y que no terminaba de pasar? Sí, así como os lo cuento, Quedaban dos lamas por retirar esos adhesivos protectores y las han quitado ya, Bueno, lo han quitado los adhesivos protectores. Había dos lamas, no me acuerdo exactamente porque una vez que se unen todo en el mismo color ya me he perdido, pero han quitado esos dos protectores. Bueno, vámonos al meollo del asunto, vamos a esta parte central del nuevo edificio porque mirad lo que tenemos en pantalla. Aquí vemos cómo están colocando nuevas lamas en esta mitad superior de la parte central. Aquí tenemos barrido de derecha e izquierda de la parte norte de la fachada este, para que veáis una imagen más genérica, para que veáis cómo está ahora mismo la fachada, esta parte del Santiago Bernabéu, donde a día de hoy, 10 de mayo, están colocando nuevas lamas en esta mitad superior. Llevan un total de 1, 2, 3, 4, 5 lamas. Bueno, tampoco han puesto muchas, Tampoco han puesto muchas, aunque bueno, aquí tenemos esas lamas también de comienzo de columna, que no sé si las han colocado hoy o ya estaban colocadas, pero bueno, así está esta parte central del lateral este. Pues definitivamente las lamas que estaban ahí, ¿os acordáis? Esas son las que están colocando ahora mismo en esa zona que hemos sacado ahora mismo en el vídeo. Ahí lo podéis ver, es verdad que se han saltado una columna, pero bueno, y mirad la separación que hay ahí, en esa zona. Claro, es que aquí por la mañana pega bien el Lorenzo, también llamado Sol. Mirad la separación que tenemos ahora mismo ahí
de las lamas en esa columna, que hay bastante, ¿eh? Y eso que desde aquí abajo se ve de forma diferente, pero hay bastante separación. Bueno. ¿Qué dice? No lo he escuchado. Ahí seguimos viendo la plataforma totalmente montada, no la desmontan, debe ser que todavía tienen que seguir trabajando en la parte interna del nuevo edificio. Bueno, es que, mira, aquí tenemos más lamas, no me había fijado yo. Pensaba que habían acabado, pero mirad todas las lamas que tenemos aquí para seguir colocando a la parte central del nuevo edificio. Así que nada, en cualquier momento, como me busquen mucho me van a encontrar, ¿eh? Como me busquen mucho me van a encontrar. Sí, en cualquier momento hago un directo, así que no os preocupéis. Es que hay que ver, ¿eh? Me había fijado en estas lamas, pero es que luego a la derecha tenemos más todavía. Mira, ahí están, a la derecha. Ahí tenemos más lamas acopiadas y guardaditas para seguir subiendo e instalando a esta parte del nuevo edificio, que por cierto no han cerrado todavía de esos paneles sándwich en la parte central de esa sala de máquinas. ¿Que hay movimiento? Ah, se está moviendo el plástico, pensaba que había un trabajador ahí. Así que nada, vamos hacia Plaza de Sagrados Corazones. Que por cierto, hablando de Plaza de Sagrados Corazones, os quiero felicitar a todo el madridismo. Bueno, me quiero meter en el saco porque ahí estuve yo también. Quiero felicitar a todo el madridismo que estuvo ayer aquí en Plaza de Sagrados Corazones, porque fue una verdadera locura. Lo sacamos en el canal, en el vídeo de reacción al Real Madrid 1, Manchester City 1, y fue una verdadera locura, la verdad. Todo repletito de gente, no entraba un alfiler en la Plaza de Sagrados Corazones para recibir al equipo. Bueno, llegamos a Plaza de Sagrados Corazones, dejando atrás también el lateral toda esta fachada del Santiago Bernabéu, preciosa, para mí la mejor, sin ninguna duda. Vemos cómo siguen dejando esas lamas en la parte central y vamos a ver si tenemos alguna novedad en esta característica plaza. Bueno, vimos en uno de los últimos vídeos y últimos días cómo estaban empezando a colocar esos nexos en la parte de la visera del lateral que creo que no están todos los nexos colocados. Vamos a ampliar la imagen, vamos a pellizcar la pantalla para que veáis desde cerquita esos nexos, nuevos nexos que han colocado en la parte de la visera del lateral donde he de decir y he de recalcar que ahí, como estáis viendo ahora mismo, faltan nexos todavía por colocar y hasta incluso pestañas, faltan pestañas. Así que nada, bueno, gente corriendo, están deseando ver mi vídeo porque lo voy a subir en breve. Y nos alzamos a ver qué tenemos en la Plaza de Sagrados Corazones. Mucha maquinaria, mucho material, palet, toritos y nada importante, la verdad. Ahí al fondo hay un tráiler, a ver, un tráiler que parece que ya ha descargado todo el material que llevaba consigo. Así que nada, venga, desde Plaza de Sagrados Corazones nos vamos hacia el fondo sur. Pero antes, como siempre, sacamos imagen en movimiento, también llamado vídeo, de esta parte del lateral de esta parte del Santiago Bernabéu, para que veáis cómo está quedando toda esta fachada, siempre con la ayuda de las ramas y hojas que tenemos aquí en mitad de la calle. Pero JR nunca decae, nunca desfallece, así que seguiremos grabando, aunque nos pongan 5.000 árboles en medio, así que, bueno, y 4.000 autobuses, que ya sabéis que siempre están en todos los vídeos, quieren salir en los vídeos y no saben cómo hacerlo, así que es verdad, tío, tienen que cortar las ramas, es que ya no podemos ver el Bernabéu y yo quiero todos los días fascinarme de esta belleza. Venga, ya estamos oficialmente en el fondo sur, aquí estamos en Concha Espina, aquí tenemos movimiento, tenemos una plataforma con 2 trabajadores colocando las respectivas orejetas para colocar en un futuro muy cercano esa plataforma de unión del Skywalk entre la fachada sur y la esquina de la Torre D. Veo que los trabajos de colocación de esas uniones fijas entre la fachada y las costillas, pues creo que también está bastante avanzada en esta parte del Santiago Bernabéu. También han avanzado en la colocación de ladrillos, esas tapias para el futuro elevador de servicios que va a ir justamente en esta zona de aquí, que por culpa de la plataforma no podemos ver bien. A ver sí, un poquito mejor, ¿no? Bueno, pues ahí lo tenemos, cómo han ido avanzando en la colocación de esos ladrillos, esa tapia para el cerramiento de ese elevador de servicios que va a estar ubicado
en esa zona. Tenemos también trabajadores en estos ascensores, esas tapias que también han construido en esta parte. Bueno, pues en resumidas cuentas, la verdad que novedades, ¿eh? Hay novedades, no puedo decir que esto es exclusiva mundial. Mira, lleva pan. Ay, yo quiero una barrita de pan. Es verdad que tampoco, wow, un día exclusivo mundial, no sé qué. Hoy es un día para enmarcar. No. Hoy la verdad que hay novedades, pero tampoco, bueno, he de decir, es que hoy te has pasado, JR, de novedades, tío. Es que me has dejado la cabeza como un bombo. Aquí también están subiendo lamas para la parte de la cubierta. Y he de decir que de forma paralela aquí también han avanzado muchísimo en la colocación de esas uniones fijas entre la fachada y las costillas. Creo que ya están prácticamente todas las de la parte de la fachada colocadas. El bus. Ya están prácticamente todas, ¿eh? Faltarían como en el fondo norte, en la parte curva, en la parte de la esquina. Bueno, pues aquí tenemos un aperitivo de lo que va a pasar en el día de hoy. Luego accederemos al interior, así que ya sabes, si te ha gustado el vídeo, déjame un like. A ti no, autobús, a los que están viendo el vídeo, déjame un like, suscríbete al canal y nos vemos muy pronto. Chao, chao, pescaos.